Buenos días de nuevo. Es siempre privilegio, un gozo cantarle al Señor, cantarle con libertad y recordar estas verdades. Por eso cantamos lo que cantamos. Cantamos al Señor porque es un mandato. Cantamos al Señor porque estamos alegres, porque estamos contentos. Y cantamos sobre todo no lo que sentimos o lo que queremos sentir, sino que cantamos la verdad de la palabra de Dios. Y estas verdades que cantamos nos animan y exaltan el nombre del Señor, y oramos que el Señor siga cumpliendo su propósito en nosotros. Obviamente aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Y ahora el sermón de hoy le he titulado Evidencias de una fe genuina. Evidencias de una fe genuina, parte 1, y veremos en Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Un pastor comentó que cuando era joven no tenía un buen entendimiento de la palabra y por lo tanto se aferraba a menudo a señales falsas. La primera de ellas fue cuando se enamoró de una chica en la universidad. Todo coincidía. Ambos eran cristianos, estudiaban la misma carrera, estaban en el mismo edificio de habitaciones y un poco más que eso. Así que él decidió orar al Señor. Señor, y este es un nombre ficticio, si Carolina aparece en la cafetería hoy a la hora de la comida, entonces entenderé que tú la has preparado para mí. Este joven que ahora es pastor y ahora entiende su necedad con esa oración, confió en esa oración sin fundamento y resulta que Carolina apareció. Entonces él puso en marcha, él dijo, bueno, es la voluntad de Dios. Y yo lo que creo es que Carolina siempre aparecía, ¿no? Oró lo que sabía que iba a pasar. Carolina apareció y puso en marcha su plan de conquistarla, solo para darse cuenta, por un comentario casual de parte de ella, un tiempo después, de que ella estaba comprometida para casarse con alguien en su pueblo natal. Este joven, con el corazón roto, terminó llorando, terminó mal por estar con una teología o basándose en una teología incorrecta, en una esperanza incorrecta, pero no aprendió. Y la segunda ocasión que le pasó fue cuando le oró a Dios que si Kimberly, la chica que le gustaba ahora, le cocinaba un delicioso pan de zucchini, él entendería que debía casarse con ella. Ellos salieron de hecho por un tiempo y casualmente un día, ¡boom!, Kimberly le hizo el dichoso pan. Este hombre no cabía. Él sonrió como loco. Lo que no sabía es que su amigo, al único al que le había confiado, le había dicho a la tal Kimberly que era la señal que le estaba pidiendo a Dios. Tiempo después, estos chicos se separaron. Las supuestas señales falsas, que él pensaba que eran verdaderas, resultaron no ser adecuadas. Eran falsas, eran ilusorias. No estaban basadas en nada más que en un deseo. No estaban fundadas en nada. De igual manera podemos tener un entendimiento incorrecto, esto es, no bíblico, de lo que es ser un cristiano o un hijo de Dios. Es importante que nos aferremos a lo que la Biblia sí indica y que a la luz de la palabra veamos evidencias, pruebas, señales claras, irrevocables o bíblicas de que la fe que afirmamos tener en nosotros es verdaderamente genuina o no. Juan nos ayuda a hacer estas pruebas, a hacer estas autoevaluaciones. Juan en el capítulo 1, si lo recuerdan, y en el inicio del capítulo 2, o hasta el inicio del capítulo 2 de Primera de Juan, hizo unas pruebas doctrinales para tener primero la evaluación correcta de la naturaleza de Cristo al principio del 1, como el Dios hombre, y a continuación la evaluación correcta de la pecaminosidad del hombre, dejando claro que el que no peca, pues no puede ser, está mintiendo, ¿no? Y el que peca, tenemos abogado para con el Padre, y si alguien dice que no peca, esto no es cierto, etcétera, etcétera. Después nos dio unas pruebas morales y pruebas sociales, a medida nos adentramos en el capítulo 2, para saber si somos en verdad hijos de Dios. Y esto fue de los versículos 3 al 11. Pruebas morales y sociales de si obedecemos la palabra, y sociales es si amamos a nuestro hermano.
Hizo un paréntesis luego y nos recordó las bendiciones que tenemos ganadas en Cristo. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Lo vimos hace 2 domingos. Y además nos exhortó a no amar al mundo. Si somos hijos de Dios y si estas pruebas dijeron, ok, parece que sí soy hijo de Dios, no ames al mundo. Tienes estas bendiciones, por lo tanto no ames al mundo. No amar al mundo a la luz de lo eterno e incorruptible que nos aguarda como hijos de Dios. Y esto fue en los versículos 15 al 17. Hoy, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan retoma de nuevo estas pruebas, retoma de nuevo este autoexamen, siendo la que veremos en este texto una prueba más doctrinal, como al principio del libro. Juan está tratando realmente de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el cristiano genuino y los que se apartan de la fe, porque realmente nunca fueron cristianos genuinos. Leamos juntos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23. 1 de Juan 2, 18 al 23. Hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y este texto lo vamos a dividir en 3 partes. Las pruebas que Juan nos presenta en el texto de hoy nos ayudan a evaluar lo que somos, a evaluar lo que creemos. Recuerden que lo que Juan está tratando de hacer a través de este libro y a través de estas pruebas, estas afirmaciones, estos mandatos, es lo que dice en 1 de Juan 5:13. Ese es el propósito del libro. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. No para que lo hagan y tengan vida eterna, para que resultando en positivo, el examen, el autoexamen, sepan, tengan certeza, tengan seguridad de que verdaderamente son hijos de Dios. Si somos sus hijos, hijos de Dios, si en verdad hemos sido hechos nuevos en Cristo, si en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Él es nuestro Señor y Salvador, entonces estas 3 evidencias nos darán certeza de nuestro futuro eterno. Estas evidencias no son para atemorizarnos, son para darnos certeza. Y si no tenemos certeza, debemos ir a Él y pedir perdón y pedir que nos salve, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él para salvación. Las tres evidencias, las 3 pruebas que Él nos hace son: el primero, versículos 18 y 19, permanecer en comunión. Permanecer en comunión, esto es permanecer en la comunión con los santos y lógicamente en Él. 2, versículos 20 y 21, tener al Espíritu. Tener al Espíritu, esto es tener al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. 3, versículos 22 y 23, confesar a Cristo. Confesar únicamente a Cristo. Por eso los 3 son permanecer en comunión, tener al Espíritu, confesar a Cristo. Debido a lo extenso de estas pruebas, este mensaje será la primera parte. Evidencia de una fe genuina, parte 1. Seguiremos el próximo domingo con la parte 2 para terminar de ver todas las pruebas. Pero hoy veremos entonces la primera evidencia, solo una evidencia que nos da. Esta primera prueba doctrinal, esta primera evidencia que demuestra si nuestra fe es genuina o no, es permanecer en la comunión, permanecer en comunión o permanecer en comunión con los santos. Versículos 18 y 19, leámoslos de nuevo. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara, a fin de que fuera evidente que no todos son
de nosotros. Y Juan comienza diciéndoles un término con el cual él ya se había referido. Les dice hijitos. Juan comienza hablándoles de manera muy cariñosa, de manera muy cálida, como ha venido hablándoles desde el principio. Les dice hijitos, un término muy amado. El apóstol avanzado en edad les habla a los que eran sus hijos en la fe, parte de la familia de la fe. Y cuando está comenzando siempre una idea, Juan, acá, según hemos visto, se dirige a ellos siempre de una manera afectuosa para hacer un énfasis. Termina de decir una idea y les dice amados, y les dice hijitos, hijos. En el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, no pequen. Está comenzando a decirles esta idea. Versículo 7, amados, ámense. A partir del versículo 12, les llama hijos, jóvenes, padres, que no amen al mundo. Versículo 18, hijitos, ¿qué les va a decir? Cuidado, cuidado. Les dice, hijitos, es la última hora, estamos en la última hora. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir estamos en la última hora? Juan sabía que estamos en los últimos días. Esta frase, la última hora, se menciona solo aquí, de esta manera, de esta construcción en el Nuevo Testamento. Y se refiere, a grosso modo, al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, que es el tiempo entre, si me acompañan a Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24, déjenme buscarlo. Sí. Daniel 9. Es el tiempo entre la 69 semana y la 70 semana que Daniel menciona. Miren lo que dice en el versículo 24 al 27. Puedo dar vuelta a la página. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Él está diciendo, desde el tiempo que está diciendo esta profecía, hay 70 semanas hasta básicamente la consumación de todo. Y luego explica y le dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas es 7 más 62? 69, ¿no? Volverá a ser edificado con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Es decir, a las 69 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y todo esto pasó. Todo esto sucedió exactamente como dijo, desde la orden de enviar a reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Sucedió justo en las semanas, que son grupos, o cada semana es un grupo de 7 años. Y después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Esto sucedió. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y esto sucedió también en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó todo. Y fueron dispersados los judíos, destruyeron el templo, destruyeron todos. Y la diferencia, el espacio entre eso, entre el versículo 26 y el versículo 27, quiere decir, es la última hora. Es el espacio entre las semanas 69 y 70, porque el Señor no ha venido. Esperamos y aguardamos su venida. Miren lo que dice el versículo 27. Obviamente ahí hay muchísimo en medio, pero no está puesto ahí. Y Él hará un pacto firme con muchos por una semana.
Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Está hablando de lo que sucederá al final de los tiempos, ese anticristo. Acá dice anticristos, muchos anticristos, falsos cristos, pero este es el anticristo, el mero mero. Eso no ha pasado aún, aguardamos el cumplimiento de esto. Estamos en ese periodo entre la semana 69 y la semana 70. Otra manera de verlo en el Nuevo Testamento es en Lucas capítulo 21. Y recuerden que Jesús mismo dijo, Lucas 21, que el día ni la hora nadie la sabe. ¿Por qué la semana 70 no fue inmediatamente como había venido haciendo? No fue de manera continua con la semana 69, no sabemos. Pero lo cierto es que Jesús, de la misma manera que Él se fue, como dice los ángeles en Hechos 1:11, de la misma manera que le han visto subir, de la misma manera Él regresará, no ha venido. Aguardamos su venida y decimos, Maranata, Señor, ven pronto. Y aguardamos su venida. Hay una pausa entre esa semana 69 y la semana 70. Se ve aquí también en Lucas capítulo 21. Versículo 23. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ya sucedió. Y por cierto, en Deuteronomio ya había sido profetizado tanto la cautividad de los asirios, de los babilonios y lo que sucedería también en Roma. Y le dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto es lo mismo que dice en el versículo 26 de Daniel 9, la caída de Jerusalén en el año 70 por Roma. Sucedió esto, pero dice algo interesante. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Hasta, esa es la palabra clave, que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿A dónde estamos ahora? Entre la semana 69 y la 70. ¿A dónde estamos ahora? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese es el tiempo en el que estamos actual. Ese es el tiempo que no sabemos cuándo el Señor va a venir. Sabemos que va a venir, sabemos que vino la primera vez y todo lo que dijo se cumplió. Por lo tanto, estamos seguros y certeros que, como su palabra es verdad, Él va a regresar. Aguardamos, no sabemos cuándo. No, nadie lo puede saber y no crean nadie que diga que sabe cuándo el Señor va a regresar. Es imposible saberlo, pero nos manda a observar las señales y a vivir vidas para Él. Estamos ahí hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. En esta pausa, en este intermedio, el Señor dando oportunidad para que todos vengan y se arrepientan, para que el Evangelio vaya por los confines de la tierra y sea proclamado y publicado, y muchos vengan al conocimiento de Él y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Él. Un cumplimiento que no será completo, sino hasta que Él reine sobre esta tierra. Pero ¿por qué dice Juan que es la última hora? Cuando dice es la última hora, de nuevo, está diciendo, ya comenzó esta última hora, ya comenzó este proceso, ya Jesús vino, estamos aguardando que venga a hacer todo completo, que venga a redimir todas las cosas, como dice en Efesios 1, versículo 10. Que venga a ser todo nuevo. La creación gime por un Redentor. La humanidad gemimos por un Mesías, alguien que nos reine bien, que por favor, que ya se dejen de tanta corrupción y la gente está como ya queriendo que alguien de verdad, la gente está buscando un Mesías, está buscando a alguien que le salve la vida, alguien que sea justo, que reine con equidad, pero lo buscamos en el lugar inadecuado, porque ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús, el que traerá justicia, el que traerá paz, el que hará todo nuevo, el que reinará por primera vez en esta tierra con justicia, como nadie lo ha hecho. ¿Cómo sabemos que es la última hora? Bueno, Juan lo dice en el 2:18, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Primero dice, es la última hora. Y luego explica y dice, así como oyeron que el anticristo va a venir, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esa razón,
porque ya lo vamos a ver, Jesús se los había dicho antes, sabemos que es la última hora. Y última hora, no sé, puede ser 100 años, 10 años, 1000 años, no tengo idea, pero el Señor sí sabe. Y el Señor no nos manda a cuantificar, nos manda a estar listos, nos manda a estar preparados. La clara repetición de que es la última hora, poniendo como en un sándwich la explicación, dejen claro que el énfasis es porque ya había muchos anticristos. Algo importante de definir para entender lo que Juan está diciendo es, ¿qué quiere decir anticristo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es una palabra, no sé, cuando pensamos en eso, pensamos Hitler, Mussolini y todo esto grandes, bueno, grandes digo porque pues hicieron un montón de cosas, pero no de grandeza, sino de que fueron importantes, fueron malos. Jesús había hablado de esto años atrás. Mateo 24, versículo 3. Unos años antes que Juan escribiera esto, Jesús estaba sentado en el monte y Juan estaba ahí. Juan estaba escuchando lo que Jesús estaba hablando. Mateo 24, versículos 3 al 5, dice así: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Porque él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, algo que después se cumpliría en el año 70 con los romanos, lo que hicieron, algo que leímos en Daniel 9:27 y en Lucas 21. Ya sucedió, pero aquí no había sucedido. Jesús estaba apuntando porque sabía lo que iba a pasar. Por la incredulidad de los judíos traería juicio y sería sitiada. Y lo había dicho desde Deuteronomio. ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de la consumación de los siglos? Básicamente les dicen, Señor, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vas a venir? Y Jesús no los corrige, les dice, ya vine, ya esto es, ya todo es un reino en el corazón, reina en el corazón, es un reino espiritual. No dice nada de esto. No les niega la concepción que tenían basada en el Antiguo Testamento de un reino que vendría. Jesús le responde, interesantemente, esto lo vimos, lo estudiamos hace unos meses atrás, pero Él no les responde lo que preguntaron. Él no les dice eso porque no tenían que saber. Pero sí les dice, tengan cuidado. La primera frase que les dice, tengan cuidado, que nadie los engañe. Habrá muchos falsos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, tratando de suplantarme, tratando de suplantar la identidad. Así como alguien pretendió ser el pastor Bart hace un mes y mandó correos que le hicieran mandados y le compraran gift cards. Alguien trató de suplantarlo, vino en su nombre. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Por qué hay muchas religiones, diferentes tipos de iglesia? Bueno, hay muchos falsos, solo eso voy a decir. Tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie agarre la versión que le conviene de Cristo y de la Escritura y trate de suplantarme a mí por ganancia personal o etcétera, etcétera, etcétera. Jesús se los había dicho. Juan estaba años después, ya realizando lo que Jesús les había dicho. Y les dice, hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Jesús se los había dicho. Y ahora ya había comenzado a pasar en esta iglesia que probablemente se cree era la iglesia de Éfeso, porque Juan estaba escribiendo ahí, aunque pudo haber sido otra. Había visto lo nocivo de estos falsos que proclamaban un mensaje en contra de la Biblia, que negaban a Cristo, como veremos después. Este concepto no era nuevo. De hecho, cualquiera con conocimiento del Antiguo Testamento podía entender lo que Jesús estaba diciendo. Una lectura simple de Daniel 9, de Daniel 11:31, de Daniel 12:11, habla de lo que este hombre de maldad, este anticristo, hará. Anticristo quiere decir, como dice en Mateo 24, falso Cristo. O en griego, muy entendible en castellano, pseudocristos. Pseudo, como un seudónimo, ese no es tu nombre. El seudónimo que uso para escribir, el seudónimo que uso para mandar cartas, el seudónimo que uso para tener una cuenta en Twitter, no es realmente tu nombre. Eran pseudocristos. Realmente quiere decir mucho más que eso. El término anticristo ocurre solo en las epístolas de Juan,
pero el concepto aparece en toda la Escritura. Quiere decir en contra de Cristo, o que usurpa el lugar de Cristo. No solo es un falso Cristo, sino activamente en contra de Cristo. Usurpa el lugar de Cristo. Y habían venido hombres que querían usurpar el lugar de Cristo, porque Cristo dice que es la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene que tener la gloria, el honor. Y claro, hay a veces intereses de tomar el lugar de Cristo, ¿no? A veces hay intereses de fama, de cualquier otra cosa, de tomar el lugar de Cristo y de hacer la vida más fácil a tu conveniencia y acoplar la Escritura a lo que te traiga mejor resultado. Al final de los tiempos, en esa última semana de Daniel que leímos antes, un día habrá un anticristo. Lo leímos. Uno, grande. No quiere decir bueno. Grande digo importante. Pero eso no quiere decir que no haya ya, y no haya desde que Jesús se fue, falsos cristos. Desde que el verdadero se fue a prepararnos morada, han aparecido muchos y siguen apareciendo muchos falsos cristos, falsas religiones, falsas instituciones religiosas que son sectas, que no declaran, que no proclaman o niegan la deidad de Cristo y muchas otras verdades de la Escritura. Y Juan les dice, tengan cuidado, ya están acá, ustedes ya lo sufrieron, ellos ya habían sufrido esto. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, de nuevo, ese anticristo, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, algo que hizo Antíoco Epifanes con el templo de los judíos, algo que hicieron los romanos también, pero de una manera parcial, y vendrá un cumplimiento en el futuro en cuanto a esto. Dice, presentándose como si fuera Dios. Y le dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Que nadie los engañe. Hay muchos afuera tratando de engañar, tratando de decir doctrinas de hombres y no extraer lo que dice la palabra. Hay muchas. Si uno no está en la palabra, habrá religiones, habrá lugares donde se hace un supuesto culto que importan de lo que yo quiero, de lo que yo quiero lograr, de la justicia que quiero alcanzar, del poder que quiero lograr. Pongo esto a la Escritura y lo saco de una manera que va a cumplir mis objetivos. Y lo que realmente tenemos que hacer no es meter o venir con ideas preconcebidas. Yo creo, esto creo. Entonces vengo y leo, sí, claro, es que es lo mismo que yo ya creía. No, tú debes venir y decir, Señor, alúmbrame, que pueda entender tu palabra, que sea lámpara a mis pies, como decíamos ayer, y extraer, aplicar a nuestra vida, no imponer en el texto. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, y en lo que llama Pablo muy fuertemente a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Aquí en Hodge, no puedo decir así bien porque ellos no hablan español, pero hay una secta y hay alguna gente que el Señor ha rescatado de la secta. Bueno, creo que hay varias, pero esta que les estoy diciendo, los ha rescatado de la secta y tenían cualquier tipo de aberraciones y el pastor es el intocable, el ungido y hay cosas feas que pasan por alejarse de la palabra del Señor, por desviarse, por torcer las Escrituras para sacar ganancia personal de la gente para lograr el cometido. Y el Señor está salvando a esta gente al conocer la verdad, al darse cuenta, oh, pero la Biblia no decía esa práctica que estamos haciendo, pero la Biblia esto no lo dice, entonces ¿por qué lo hacemos? Por eso queremos ser todo el tiempo bíblicos, estudiar la Escritura, extraer de la Escritura, cantar la Escritura, adorar a Dios con su palabra misma. La gente a quien Juan escribe había sido testigo de estos enemigos de Cristo. En esa iglesia había pasado. No les estaba diciendo algo que había pasado afuera, había pasado en esa iglesia. Algunos de ellos los habían seguido a estos falsos. Habían caído, les habían
hablado bonito al oído y los habían convencido. Se habían apartado de la verdad y habían dejado la iglesia. Por eso los términos fuertes que Juan ocupa a continuación. Porque con eso probaron que verdaderamente nunca fueron cristianos, que nunca fueron seguidores de Cristo. Cayeron en el error que Cristo les advirtió en Mateo 24 y en Lucas 21. Esa iglesia ya había sufrido daño por la falsa enseñanza de estos hombres que negaban a Cristo, que querían tomar ellos el lugar de Cristo. La última hora ya había comenzado. Estamos aquí esperando el regreso de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, 1 Juan 2:8, que lo estudiamos hace unos domingos, dice, las tinieblas, si se acuerdan, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Jesús vino, la luz del mundo vino, y las tinieblas, aunque nos parezca que no van pasando, que están poniéndose más fuerte, bueno, la palabra dice que van pasando y la luz está alumbrando, la luz del Evangelio, la luz de Cristo está alumbrando. Y el domingo pasado también hablamos, un versículo atrás, en el 17, en el 2:17 de Juan, 1 Juan 2 dice, el mundo pasa, pero el que está en Cristo permanece para siempre. Las tinieblas ya están pasando, la luz ha venido y un día el Señor vendrá y hará todo nuevo. El mundo va a pasar, todo va a pasar. Nuestra ropa, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra propia vida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos aferrarnos en la verdad de la palabra de Dios. Y ese es precisamente el punto aquí en los versículos 18 y 19. La primera evidencia de que somos hijos de Dios es que, a diferencia de los falsos, permanecemos en Él. A diferencia de los que son falsos, el creyente verdadero va a permanecer. El que va a pasar es el que no es hijo de Dios. El que estaba, yo estoy y luego terminas no estando. Demostrará no que te caíste porque eras y porque te descuidaste. Demostrará que realmente nunca fuiste hijo de Dios. Es lo que está diciendo. Estos falsos se habían metido. Estos falsos se habían infiltrado. Tratando de engañar, tratando de sacar ganancia personal, tratando de hacerse ellos famosos, tratando de tomar el lugar que solo Cristo debe tener. Y habían engañado a muchos. A diferencia de los falsos, el cristiano permanece. ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué es valiente? No, porque es de Él. Y ninguno, ni uno tan solo, se cae de su mano. Si salieron estos falsos, es porque en verdad no eran. Y Juan está diciendo, cuidado, examínate, porque si en verdad eres de Él, vas a permanecer. Los que se oponen a Cristo, los que niegan a Cristo, los que quieren hacer de ellos un reino, este ministerio para mí, para mis propósitos, para mi gloria, esta iglesia para mí, para que yo brille, para que yo sea... Ahí vamos mal. Se trata de Él. La gloria es para Él. Lo que hacemos y lo que hacemos acá todo, y poner unas lucecitas para que se vea tan bonito y no se vea tan como hotel como estábamos antes, y que nos ayuden estos chicos a tocar, no es para atraer a más gente, es para adorar al Señor con más libertad, es para que ayudarnos a elevar nuestras voces, para exaltar a Él, al único que vive, porque queremos hacerlo todo bien, queremos hacerlo con excelencia para Él. No para brillar y voy a ser el mejor trabajador y voy a tocar la guitarra de la mejor manera y voy a cantar lo mejor que pueda y voy a trabajar en mi trabajo y voy a estudiar y voy a sacar buenas notas y voy a hacer todo lo que pueda para exaltar al Señor, no para mi gloria. Y voy a venir y voy a adorar lo mejor que pueda, no tengo ganas, no importa, porque Dios es digno de suprema alabanza, abro mi boca y alabo al Señor porque Él se lo merece. No venimos a satisfacer mis deseos, no venimos a satisfacer mis pasiones, no venimos a quedar bien con alguien, no venimos a que se escuche bien, venimos a exaltar a Dios. Por eso cantamos su palabra y no cantamos sensaciones, sentimientos, cantamos
su palabra, porque es su palabra la que salva y santifica. Es solo su palabra, la verdad de la palabra de Dios, la que trae salvación. No es que alguien ore por ti o que no ore por ti. Es triste esto y lo traigo porque me hizo recordar, y no lo digo con burla, sino con tristeza. En Arizona, recientemente, un padre de la Iglesia Católica de una ciudad en Arizona renunció porque aparentemente estaba haciendo los bautismos mal. Supuestamente, para la Iglesia Católica, el padre es el representante de Dios, o esa persona que está oficiando la misa es el representante de Dios en la tierra. Y eso quiere decir que si esa persona dice mal la fórmula bautismal, esa persona no es salva. Para comenzar, la Biblia no nos manda a bautizar infantes. Para comenzar, la Biblia no nos manda a que a través del bautismo alcanzamos salvación, como hace la Iglesia Católica y otras iglesias. No nos manda a hacer eso la Biblia. Y el sacerdote decía, te bautizamos o te damos la bienvenida, como en plural. Y pasó por 20 años. Y supuestamente el destino de 50,000, 100,000 niños, qué sé yo, muchísimos niños, está en juego. Esos niños están perdidos. Porque el Padre dijo en plural algo que tuvo que haber dicho en singular. Al ser el representante de Cristo en la tierra, tuvo que haber dicho, te bautizo, o te doy la bienvenida, o como sea que sea la fórmula. Yo pensaba, qué triste que por un error de decir algo plural que debió ser singular, estos niños supuestamente no son parte de la familia de la fe y debieron haber sido. Y es como, wow, se te cae el mundo. Y digo, eso es lo que pasa por no ir a la Escritura, porque la Escritura no dice ninguna de esas cosas. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el bautismo viene cuando creemos. El bautismo viene como identificación pública de algo que Dios ya hizo internamente. En ningún lugar se manda a bautizar infantes, por ejemplo, o a decir una fórmula como que fuera mágica y si no la digo bien no funciona el hocus pocus. Qué triste que es importante saber la gramática, ¿no? Pero por decirlo en plural en lugar de singular, esta gente, esos niños, están perdidos. La Escritura dice que el agua bautismal no puede salvar. No es salvación. Las aguas del bautismo deben ser tomadas cuando y una vez hemos pasado de muerte a vida, como una identificación pública de algo que Jesús ya hizo por nosotros. Y eso es lo que pasa cuando nos desviamos de la palabra. Eso es lo que pasa cuando no vemos lo que dice acá. En ninguna parte se dice eso. Son simplemente normas humanas, desviaciones humanas, falsas normas, falsas reglas, falsos estándares, falso todo. Ese no es el Evangelio. Eso no es lo que dice la palabra. A diferencia de los falsos, el cristiano verdadero va a permanecer en él, no por una fórmula bautismal dada o dicha con el pronombre correcto, o dicha nosotros en lugar de yo o lo que sea, sino porque Jesucristo pagó por ese pecador. Y sus pecados fueron puestos en Jesús, y la justicia de Jesús ganada ha sido aplicada al pecador. Y por eso el Espíritu Santo mora en él como garantía de la redención futura. Por eso, y no por una palabra mal dicha, es que estamos seguros en Él. Y estas pruebas son para darnos confianza y darnos seguridad de que estamos en Él, de que estamos seguros. Y si no, sabemos lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir, Señor, sálvame, perdóname, cámbiame, hazme nueva criatura, ven y sé el Señor y dueño de mi vida. Y lo cierto es que el que es de Él va a permanecer en Él. En Juan se usa también la ilustración de la vid, pegados a la vid, y hemos sido injertados al olivo, también otra ilustración. Pegados a la vid es como necesitamos estar, permaneciendo en la vid. Separados de Él, una rama, un fruto separado del árbol o de la mata o de la planta, se muere. El que está en Él, verdaderamente, va a permanecer en Él. Es lo que está diciendo. Los que se oponen a Cristo, los que niegan a Cristo, como no son parte del cuerpo,
dice esto en el versículo 19, primera de Juan 2, 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Explica por qué está diciéndolo. No solo, Juan no está bravo porque se fueron unos y hicieron problemas en la iglesia. Él no está bravo, él no está enojado. Dice, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Permanecido. No desestimemos la comunión de los santos. Esto, no desestimemos el congregarnos. No es poca cosa, es un mandato, no dejando de congregarnos. Pero salieron, dice, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Dios es soberano y está en control. Y Dios permitió que esto fuera para que quedara en evidencia que estos eran falsos. Así como los sueños o las oraciones equivocadas del pastor que hablamos al principio, se manifestará y se manifestaría acá que no eran de nosotros. Juan había sido apóstol, enviado por Jesucristo, delegado por Jesucristo, les había hablado la verdad y estos falsos estaban corrompiendo la verdad y haciendo una religión adaptada a sus necesidades, a lo que querían, y habían engañado a muchos. Y otros se habían apartado, les habían escuchado, teniendo comisión de oír, se habían ido para escuchar lo que ellos tenían que decir y habían salido. El término usado acá para salir, esto es muy interesante, es el mismo que se usa en Juan 13:30, para decir que Judas salió de la compañía de Jesús y de los discípulos. Judas nunca fue un verdadero discípulo. Tampoco lo eran estos falsos y los que habían sido engañados por ellos. El mismo término es usado para Judas cuando dice que salió de la presencia de Jesús y los discípulos, para decir que estos discípulos o estos que pretendían ser cristianos habían salido de la comunión de los santos. Por el contrario, el verdadero discípulo, el que tiene una fe verdadera, una fe genuina, perseverará en el Señor, perseverará en la comunión de los santos. Esto ilustra a cabalidad que todo aquel que permanece en Él lleva fruto, que todo el que está en su mano no se pierde, que todo aquel en el que comenzó la buena obra será perfeccionado. Somos llamados a congregarnos, a permanecer juntos, a permanecer aferrados a Él. Al final, se va a demostrar que todo aquel que era verdaderamente de Dios permaneció firme hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo sostuvo? No, no es por eso, porque nada puede separarnos de su amor. Porque si solo decimos que es lo otro, Dios no lo sostuvo a este sí lo sostuvo. No, es que el que es de Él, nada lo puede separar de su mano. Dios lo sostendrá firme hasta el final. Esa fe estará siempre y permanecerá. Por eso es una prueba. Si permaneces en Él, probarás y estás probando que eres su hijo. Si permaneces en la verdad, si permaneces en Cristo, como veremos el otro domingo, probarás que también eres su discípulo, eres su hijo. Es realmente debido a que estas personas nunca fueron suyos, nunca fueron de Cristo, como el hijo de la perdición, Judas, tampoco lo fue. Los falsos no permanecerán. El tiempo será una buena indicación, si lo eres o no lo eres. Lo cierto es que todo lo que es falso en su doctrina y en su fe terminará saliendo de la comunión de los santos. A la larga serán por vencidos porque es en la carne, porque es en sus propias fuerzas, porque realmente no son parte de la iglesia del Dios viviente. Y la gente dice, no, es que Él se ha enfriado, anda en el mundial, dicen algunos, se ha desviado, no quiere. Bueno, si no está permaneciendo, entonces entiendo una decepción, entiendo un dolor, entiendo, tal vez un periodo corto, algo ha pasado en la vida, entiendo. Pero no podemos alejarnos para siempre de la comunión de los santos. Realmente indicaría que no son parte de la iglesia del Dios viviente que es supuesta ser columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Siempre habrá alguien que tratará de alejarte de la verdad. Siempre. En todos lados. En inglés, en español, aquí, en la China, en Europa. Siempre habrá alguien que tratará de alejarte de la verdad, de la iglesia, de la comunión de los santos y de la comunión con Dios. Siempre habrá alguien que traerá un mensaje atractivo para alejarte del Señor.
Siempre habrá alguien que te trate de alejar de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios sí dice. Siempre estará la tentación de hacer decir a la palabra de Dios algo que realmente no dice o no enseña. Siempre estará la tentación de agregar al texto de la Biblia lo que tú crees, lo que tú has experimentado y no extraer de lo que Dios ha dicho. Hebreos 10:24 nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso necesitamos ser parte de la comunión de los santos. El siguiente versículo, 25, nos anima a amarnos, a no dejar de congregarnos. Además, somos llamados a amarnos, como hemos visto en 1 de Juan. Nos necesitamos como creyentes. Si eres verdaderamente hijo de Dios, buscarás permanecer en comunión con Él y los unos a los otros. Y no hay una iglesia donde estoy, pues manejas todo el tiempo necesario. Pues no hay una iglesia tan cerca, pues te mudas, pues lo buscas porque eso es lo más importante. No el trabajo, no la comida, no todo lo demás. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es todo lo demás que no sea eso. Es decir, todo vendrá por añadidura. Los falsos son los que no permanecen, los que traen división y engaño, y los que terminan saliendo porque verdaderamente no eran creyentes. Si no eres hijo de Dios, verdaderamente, hoy puede ser el día de salvación. Ven a Él, pídele que te salve, que te perdone, pídele que te haga nueva criatura. Y si eres su hijo, si tú estás haciendo todas estas evaluaciones y tú dices, sí, creo que soy su hijo y el Espíritu Santo da testimonio dentro de mí que soy hijo de Dios. Eres su hijo, pero te das cuenta que has pecado. Te das cuenta que no has hecho lo que el Señor espera de ti. Que has estado escuchando voces ajenas que no van acorde a la palabra de Dios. Que te han dicho cosas que no dicen en la palabra de Dios. Que has dejado influenciarte por el mundo y que estás en riesgo de ir tras el error. Abogado tenemos para con el Padre. Pide perdón y ven a Él. Estamos leyendo con la familia un libro del progreso del peregrino adaptado para niños. Lo tienen acá en la iglesia. Estamos en la segunda parte viendo la historia de Cristiana. El peregrino cristiano ya está en el lugar celestial y los niños ahora van detrás de él. Y la siguiente es una conversación entre los niños y el gran corazón, quien los acompaña. Escuchen lo que dice. Gran corazón les dijo, este mundo ha ido de mal en peor. Belcebú continúa ganando más siervos que buscan entorpecer o estorbar a los peregrinos. Pero no teman, el rey es mucho mayor que Belcebú, le dice gran corazón a los niños. Jude, que era uno de los niños, lo dejé en inglés, iba a poner Judas, pero suena raro decir Judas, ¿no? En esta historia. Así que Jude preguntó, ¿cómo podemos saber la diferencia entre los siervos del rey y los de Belcebú? Ya me han engañado una vez, le dice el niño. Sí, los siervos de Belcebú son astutos, le dijo gran corazón, pero todos usan las mismas tácticas. Todo el que trata de guiarte lejos del camino del rey o que hace que dudes la palabra del rey es un enemigo del rey. Nuestra confianza, nuestra base debe ser la palabra del rey. El camino cristiano está lleno de pruebas y de dificultades. Habrá muchos que van a querer engañarnos para alejarnos del camino, para alejarnos de la comunión de los santos. Pero miren cómo animó Pablo a los cristianos en diferentes ciudades en Hechos 14, 21. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Noten esto, dice, fortaleciendo los ánimos y exhortándoles a que perseveraran en la fe. Pero miren lo que dice a continuación. Esa es una cita textual. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas pruebas, a través de muchas dificultades, entremos en el reino de Dios. Él no está diciendo que hay que vivir una vida miserable para tener acceso al reino de Dios. Está diciendo el camino que lleva a la vida es un camino difícil. El camino fácil es vivir como el mundo. El camino fácil es el circo, las luces, la atracción, como decíamos la otra vez.
el camino angosto, el que lleva a la vida. Será un camino difícil, será un camino de prueba, pero Él nos manda a confiar porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin. La vida cristiana no es fácil. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y en 2 de Timoteo 3, versículo 10 dice, pero tú has seguido mi enseñanza, Pablo escribiendo a Timoteo, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos. ¿Qué persecuciones sufrí? Le dice. Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores, y esto lo vemos ahora muy claramente, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay muchos falsos tratando de engañarte, tratando de robarte del camino, tratando de alejarte del Señor, tratando de alejarte de la comunión de los santos, tratando de hacerte ver que la palabra del Señor es más divertida, que la palabra del Señor dice otras cosas que en verdad no dice. Esto hace que muchos se vuelvan del cristianismo verdadero, del cristianismo bíblico, y sigan en su lugar una enseñanza falsa, una doctrina falsa. Por un lado, ten cuidado. Ten cuidado de quien te quiera endulzar el oído para seguir un supuesto evangelio más atractivo, más sensual, más de emociones y sensaciones, más popular, más fácil, más ambicioso, más exitoso que el verdadero evangelio que afirma la palabra de Dios. Por otro lado, ten cuidado de ti mismo. Permanece en Él. Permanece en la comunión los unos con los otros. No sabes lo valioso y lo indispensable que es para tu caminar cristiano esto, la comunión, venir juntos como uno, como comunidad de creyentes salvados por Cristo para adorarle y escuchar su palabra siendo predicada y luego compartir el pan y compartir y conocernos, estimularnos, animarnos, regañarnos, exhortarnos, aprender los unos de los otros. No lo mires de menos. Creo que fue Charles Spurgeon que dijo que la iglesia es el lugar más preciado de toda la tierra. Es el lugar donde vienen no los perfectos, donde vienen pecadores en proceso de transformación. Pero es precioso, es hermoso, porque es aquí donde hay esperanza, es acá donde escuchamos la palabra del Señor siendo predicada y donde podemos ponerla en práctica. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Oremos y terminaremos cantando. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Porque en ti podemos tener vida, porque en ti tenemos esperanza, porque en ti tenemos salvación. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, vidas que te honren. Ayúdanos a vivir en constante estado de adoración. Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para ti, ya que no nos distraigamos, Señor, con el mundo, de las cosas de este mundo. No quiere decir que nos vamos a encerrar en un cuarto y no salir más. No, pero vivimos sabiendo que no somos de este mundo, sabiendo que vamos a ti, esperando que tú vengas y hagas todo nuevo, Señor. Y mientras tanto que podamos crecer en el conocimiento del Señor, de tu palabra, para que seamos transformados a través de ella, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer. Si en verdad somos tus hijos, ayúdanos a permanecer, Señor. Sabemos que al final todos los justos, todos los santos permanecerán, pero eso no quita que podamos orar, que nuestra fe no falte, y que oremos los unos por los otros también, que nuestra fe no falte, que seamos fortalecidos, que en la prueba, que en la dificultad seamos animados, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, porque reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a evaluar lo que creemos, lo que sabemos, y asegurarnos que nuestra práctica es bíblica, que lo que creemos y hacemos es porque está en tu palabra. Que sea claro, Señor, porque solo la verdad nos va a hacer libre y solo la verdad nos va a sostener, Señor. Ninguna doctrina de hombre lo va a hacer, simplemente nos va a llevar, nos va a conducir al error. Guárdanos del error. Ayúdanos a distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Y cómo? A través de tu palabra. Satanás fue incluso citando
la palabra para tentar a Jesús. Y Jesús le contestó, no con argumentos, no regañándolo. Jesús le contestó con una interpretación correcta de la Escritura. Que podamos ir siempre a la Escritura, acudir siempre a ella para tener la verdad, creer la verdad, vivir la verdad y permanecer en la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.